En 1987, Diogenes Verlag, la editorial Diógenes, publicó este volumen que parece que va a estar ilustrado, pero no lo está. La única fotografía del autor, Alexander Alexandrovich Zinoviev, es esta. Por cierto, me imagino que la habrá cedido el autor, ya no me acuerdo. Sí, vamos, aquí está. Es Alexander Zinoviev. Alexander Zinoviev. Espero pronunciarlo bien siempre en todo momento, porque es fácil que se me vaya una N. Seguramente la primera vez lo he pronunciado mal. Pido perdón. Alexander Zinoviev, ante la Facultad Filosófica de la Universidad Lenin de Moscú, y pertenece al archivo de la editorial, al archivo Diogenes Verlag. Bien, pues en 1987 publicaron este volumen, Zinoviev, simplemente, Zinoviev. En el resto de sistemas de transliteración o transcripción del ruso es con Z, pero bueno, se entiende que es una sonora. Zinoviev. Yo mismo soy un Estado. Esta especie de declaración cínica o cínico-estoica, más bien cínica, egoísta desde el punto de vista de Yang Chu en China. Yo mismo soy un Estado. Es el subtítulo. Pero hay otro subtítulo que es Contemplaciones de un cosmopolita ruso, lo cual es un poco contradictorio, un cosmopolita ruso. Así que en la portada Zinoviev se presenta como un cosmopolita ruso, que considera que él mismo es un Estado, y en la contraportada se nos recuerda que ha nacido en 1922 y que es un crítico del estalinismo, que es famoso por sus críticas contra el estalinismo. Pero esto es la mitad de la historia. Estas contemplaciones son la mitad de la historia, porque es un cosmopolita ruso, un escritor soviético antisoviético, pero acabará votando al Partido Comunista. ¿Qué habrá pasado entre tanto? Bueno, pues algo muy parecido a lo que ocurre con Reinaldo Arenas, que quizás sería el escritor en cuanto a ficción que más se parecería a Alexander Zinoviev, pero hay desde luego muchas diferencias. Bueno, aclaremos que este aparente cambio, esta aparente contradicción no es sino mantener la coherencia, pero bueno, veremos cómo se hace este camino. Reinaldo Arenas igualmente es un anticastrista, un anticomunista enardecido, pero cuando se refugia en países capitalistas, aquello tampoco le gusta. Y a Zinoviev tampoco le gusta en lo que se convierte Rusia cuando deja de ser comunista. Claro, lo de acabar votando al Partido Comunista es algo muy extremo, pero es que la bandeja, lo que se le ofrece a Zinoviev también es muy extremo. Como digo, en las ficciones hay un enorme parecido, esta especie de verborrea de personajes. También podríamos decir que hay muchas similitudes con las novelas de Camilo José Cela, con esta verbosidad filosófica, con esta creación ininterrumpida de personajes y más personajes, cada cual más estrambótico, cada uno más estrambótico y más estrafalario. Se parece también a la novelística de Cela, y por supuesto a la imaginación desbordante de Reinaldo Arenas, pero hay una diferencia notable. Reinaldo Arenas, cuando conoce a Carlos Fuentes, dice que es un erudito y que le parece una persona enormemente fría, que parece una computadora, una máquina. Bueno, el principio de Zinoviev, de este creador de ficciones tan desbordantes y tan parecidas a las de Reinaldo Arenas, el principio de Zinoviev es
La máquina lógica. Este es un libro que representa su primera actividad, la lógica. Tengo aquí este manual de lógica compleja. Del que quizá lo más interesante sería el capítulo 21, sobre los problemas de la lógica. Sobre un gran problema de la lógica, que es la universalidad de la lógica. Esto tiene su primera edición en 1967. Esta es la traducción alemana del ruso de 1970. Lógica compleja, fundamentos de una teoría lógica del conocimiento. Publicada la traducción alemana en Basilea. Zinoviev es un lógico, pero es un lógico que produce ficciones es la misma fotografía ante la facultad leninista de filosofía. Produce sátiras verborreicas, llenas de imaginación, como esta, Cumbres Abisales o Cumbres Abismales. En la portada vemos a Zinoviev en sí. Claro, no es la única imagen, tenemos también, por supuesto, la caricatura en la portada. Es Zinoviev cagándose en Stalin, literalmente cagándose en Stalin. La ilustración de portada es... a costar verlo. Esto, por supuesto, es la versión, digamos, de lujo, la traducción inglesa, porque los derechos los tenía la Edad del Hombre, L'Âge d'Homme, es que me he pasado del alemán. L'Âge d'Homme, en Lausana, es la que tiene los derechos, 1976, y esta es la edición inglesa de 1978-1979. Tiene un prefacio del traductor, que es Gordon Clough, y estoy viendo si detallan quién es el autor de la ilustración de portada. No está firmada. Me temo que no lo pone. Me temo que lamentablemente no aparece, si no creo que me acordaría. Pero bueno, es una ilustración desde luego bastante explícita. Hombre, se dice que la sobrecubierta es de Bill Botten, y en un principio he pensado que sería el diseñador pero en aquel tiempo los maquetadores y todo eso no importaba. Entiendo que la ilustración es de Bill Botten, con esta caricatura de Zinoviev, pues eso, zurrándose. Bien, esto tiene una continuación. Cumbres Abisales tiene una continuación que es Radiante Porvenir. Esto sí que es más fácil conseguirlo en castellano, es de la editorial Ruedo Ibérico. Ruedo Ibérico fue quien publicó a Zinoviev en España de manera habitual. Los derechos son de L'Âge d'Homme, que es, como hemos dicho, de Lausana, y esta es la edición de 1979 de Ruedo Ibérico, reeditada en 1980. Digamos que esto es como The Big Bang Theory, la serie de televisión, pero con ciencias comunistas. Esto es, he dicho, de 1978, o por lo menos... Bueno, no, perdón, es de 1976. El prólogo es de 1976, pero a Francia llega en 1978. Puedo incluso leer el prólogo. Un día tuve la ocasión... es, digamos, el germen de
esta novela, fechado, como digo, en 1976. Un día tuve la ocasión de oír una conversación entre dos intelectuales moscovitas. Uno de ellos es un sociólogo conocido que había desplegado titánicos esfuerzos por hacer avanzar la sociología soviética para bien del partido, del gobierno y del pueblo. Pero entre tanto su grupo había sido completamente desarticulado en nombre del partido, del gobierno y del pueblo. Y él mismo se había quedado sin ocupación, contento de que al menos le hubieran dejado la posibilidad de percibir su salario. El otro es un artista no menos conocido y que no había desplegado menos esfuerzos que el primero para elevar las artes plásticas soviéticas al nivel de los logros mundiales, pero que al cabo de más de 20 años no había conseguido ni una sola exposición, por pequeña que fuese. He aquí su conversación transcrita integralmente. ¡Qué vida la nuestra! De madre. Oh, y bueno, imposible ser más claro sobre nuestra vida. Y sin embargo, a veces vemos brillar en ella. Debería haber traído una bocina para hacer la censura de las palabras, que aquí aparece con puntos suspensivos. ¡Qué vida la nuestra! De madre. Oh, y bueno, imposible ser más claro sobre nuestra vida, y sin embargo a veces vemos brillar en ella confusas alusiones a algo diferente que bien merecen siquiera unos minutos de atención. Moscú, 1976, y hemos dicho que esto es de 1976 también. Bien, luego prosigue la ficción de Zinoviev. Aquí tengo notas de un vigilante nocturno, que, bueno, este libro creo que existe en otras ediciones, no estoy seguro. Tampoco, ya no es un autor que se venda tanto y tampoco este libro ha tenido muchas ediciones. El caso es que me importaba tener esta edición por la portada, porque me había fascinado completamente la portada. Me parecía un pintor interesantísimo y quería saber quién era, y no tenía otra manera de saber quién era el autor que comprando el libro. Y había visto que ilustraciones parecidas, cuadros del mismo autor, ilustraban portadas de Zinoviev, bueno, sobre todo en L'Age de l'Homme, sobre todo en L'Age d'Homme, que es quien primero vierte a Zinoviev en el mundo occidental. Y algunas ilustraciones eran verdaderamente terroríficas, horrorosas, y quería simplemente tener una muestra para buscar más obra de este pintor tan interesante. Bien, pues resulta que este pintor tan interesante es Alexander Zinoviev. No solo es lógico, no solo es novelista, no solo es ensayista, también es pintor. Y lamentablemente no he encontrado ningún volumen que recoja las pinturas de Zinoviev, pero una tarea pendiente para los editores y para L'Age d'Homme y para Diógenes Verlag, que seguramente tienen un buen archivo de la obra gráfica de Zinoviev. Desde luego a mí me interesaría mucho una exposición, un catálogo con la obra gráfica de Zinoviev. Todo es que yo no sea el único interesado y que con esta disertación logré aficionar a más gente y que una tal cosa pudiera existir. Sería fantástico. No acaba aquí la ficción de Zinoviev. Esto es de 1979. En 1986 tenemos Vao Golgotha, o Camino del Gólgota, que es una ficción lógico-religioso, costumbrista, satírico, y no es taurino musical porque no es algo que le vaya a los rusos. Es una obra extrañísima, bueno, breve, si podemos decir. En realidad las obras de Zinoviev son breves porque son episódicas. También como las de Cela, son pequeños episodios con personajes extravagantes. También se parece mucho, y por citar, claro, a un contemporáneo, a Pi Vidal, a Rafael Pi Vidal. Rafael Pi Vidal, Reinaldo Arenas, Camilo José Cela, son referentes con los que podemos comparar
son escritores con los que podemos triangular la ficción de Zinoviev para saber más o menos por dónde nos movemos, aunque el que entre en su prosa se dará cuenta enseguida, el que entre en su manicomio, como este manicomio, que manicomio es el título de otra de sus obras críticas sobre Rusia. Vemos aquí nuevamente la crítica al marxismo-leninismo, estalinismo. El manicomio, pues evidentemente es la sociedad rusa. Esto es de 1900. Bueno, en 1986 se publicó por primera vez en el Reino Unido, en 1986. A ver si no me he sobrepuesto. En 1986, y esto hemos dicho que era de 1986. Bien, estas son las ficciones de 1986. La historia de Rusia avanza y llega a la perestroika. Y a Alexander Zinoviev le parece que eso, más que una perestroika, es una catastroika. No está contento con el fin del comunismo y con lo que se está convirtiendo Rusia. Y aquí tenemos pues algo que está a caballo entre el ensayo, la ficción, podríamos decir, como los libros de Cela, a partir de los 80. Es algo muy parecido. Una nueva sátira de la sociedad rusa es Tsargrado o Tsarville. No sé si lo escribe directamente en... No lo escribe en francés, lo escribe en ruso, y efectivamente es Tsargrado. Es que el sistema es Tsargradia. Sí, el título sería Tsargrado, pero bueno, en la edición francesa Tsarville. Bueno, la portada es bastante explícita. La portada está firmada, también es de Alexander Zinoviev. Bueno, ¿para qué comentar? Es demasiado transparente. Y quiero concluir esta presentación de Zinoviev con un libro que afortunadamente está en castellano, y un libro que me parece importantísimo para ver el cierre, el broche, el uróboros de la coherencia de Zinoviev. La caída del imperio del mal. Por supuesto, tiene un matiz irónico. Nos recuerda la portada de Martínez el Facha de Kim, de la caída del imperio bolchevique, y vemos ahí a Martínez el Facha haciendo el saludo encima de un busto gigante de Marx, como este busto de Lenin. Zinoviev no comparte ese entusiasmo de Martínez el Facha. O sea, le parece muy bien que el comunismo contra el que tanto ha escrito y en el que se ha ciscado y se ha zurrado por activa y por pasiva, desaparezca, pero ha quedado claro que lo que aparece no lo convence en absoluto, ni lo más mínimo. Y este libro de ensayo es una auténtica maravilla, una delicia y una clave fundamental para entender la Rusia actual. La Rusia actual, que es, por supuesto, la Rusia de Putin. Esto está editado en Bellaterra. La caída del imperio del mal, ensayo sobre la tragedia de Rusia, con prólogo de Francisco Fernández Buey, y el original es de, entiendo que es de 1999, o por lo menos la edición castellana, no, el prólogo está firmado en 1999, pero bueno, sí, digamos, a falta de... está firmado en 1994, pero para eso lo terminó en 1993, está mucho más cercano a la caída de la Unión Soviética. Como digo, este libro es esencial para entender la Rusia actual, pero el personaje, Zinoviev,
no es simplemente un engranaje, no es simplemente una especie de gasolinera que nos vaya a dar conocimiento político sobre la actualidad, ya que él se preocupa de cosas mucho más complejas y además nos da un mundo interior, eso está sobre todo en las notas de un vigilante nocturno, nos ofrece un mundo interior que bueno, nos permite considerar que son como tres autores en uno. O cuatro, no lo sé. Por un lado tenemos el lógico, que se preocupa, que da ejemplos de la no universalidad de la lógica y que se preocupa de hasta qué punto la lógica es un edificio válido. El lógico, el ensayista político, el observador de la realidad y el satírico barroco y rabelsiano. O sea, son bastantes más autores. Y el ensayista sin más, que lo debería tener por aquí. Eso es, el filósofo sobre cuestiones más generales que aquellas que representan la lógica pura. Bueno, pues ya que me he quedado con su retrato en la mano, recuerdo que es un autor esencial, es un autor necesario para conocer Rusia, pero además un autor interesantísimo desde cualquier punto, desde cualquier perspectiva, desde la que se lo contemple, incluyendo, y esto no voy a dejar de recordarlo, incluyendo la de artista plástico.